Pero una de las causas, porque era casi imposible bajarla, era porque estaban aumentando las cesáreas. Esto habrá que decirlo. Porque mucha gente cree que la cesárea es más segura que el parto. Y eso es un error, que también tenemos nosotros y nuestros compañeros. Eso habrá que transmitírselo a los ACS, que queremos que sean competentes. Pero claro, es que hay mucha ignorancia, es que se puede decir delante, es que somos una banda de ignorantes, y me incluyo, no sabemos nada, y tenemos una prepotencia que ponemos un tribunal para acoger. ¿No tiene sentido? Ninguno. Ningún fundamento. Sobre todo, Juliana, mi propuesta sería: ensaye con un equipo y quítelo. Con un equipo más valiente, más atrevido, más sensato, más formado, más tranquilo, ensáyelo. Usted no me crea a mí, usted piense que yo estoy sonado, no conozco nada Brasil. Ensáyelo en un equipo. Y si al cabo de una semana aquello es una locura, ya hay ensayo aquí, pero no está publicado, en Florianópolis, Paulo Poli. Y no hay ningún problema. Ningún problema. ¡Ningún problema! Y por supuesto, hay agendas que se pueden utilizar, ¿eh? Tú tienes... Lo que pasa es que hay que empezar a quitar reuniones y oficinas. Claro. Aquí hay 8 horas de trabajo y 6 son de consulta. Y 2 quedan para los domicilios y para alguna reunión pequeñita tomando el café. El ACS no necesita 2 horas. Y el equipo no necesita la sexta feria toda la tarde. Y la secretaría no necesita una oficina de 2 días cada 3 meses. Eso es un insulto a la población. Aquí se ven pacientes uno detrás de otro. Y hay una agenda que lleva el ACS, o que lleva la enfermera, o que lleva el recepcionista, en la que se van dando horas distintas, por ejemplo, 20 minutos. A la primera hora se cita 20 minutos. Cada primera hora 20 minutos, ¿se entiende? Con mucha antelación, a lo mejor con 2 meses de antelación. Yo ya sé 20 minutos. Pero quedan huecos de 10 minutos, e incluso huecos de 5. Entonces, en una hora hay un hueco de 20, un cuarto de hora, 2 o 3 de 10 minutos y 3 o 4 de 5. Y se intenta que nunca la agenda esté llena del todo para el día siguiente. De manera que yo ya sé que todos los días hay 3 o 4 huecos. No puede ser lo que hemos visto, lo hemos visto. Hemos visto en una favela a las 5 de la mañana una fila de 200 personas para conseguir 2 vacas. ¿Cuántos? 2. Y el médico que fue dijo: veo 2. Y el resto del día embarazadas, programadas, sanas, que no necesitan a nadie. Y los demás pacientes a pronto atendimiento. Lo hemos visto. Hemos visto un paciente que había estado a las 3 de la mañana para conseguir vaga ese día. 3. Hemos visitado centros de salud donde el secretario de salud, piadoso, estuvimos comiendo con él, eso ya es una... Solo hemos comido con 2 secretarios de salud. Uno de Goyán, Cenao, y otro de la ciudad a la que estoy aludiendo, que no puedo dar el nombre. Porque abre los centros de salud a las 5 de la mañana, aunque no empieza el trabajo hasta las 7. Y naturalmente le dijeron algo del estilo de lo que tú me has dicho. Le dijeron: ¿y qué pasa si entre 5 y 7 de la mañana le da un síncope dentro del centro de salud? Y contestó: es mejor que sea dentro que fuera, aunque solo sea por la lluvia y el frío. ¿Se entiende? Un secretario de salud valiente, piadoso, dispuesto a ir a la cárcel. Pero es que ser político y especialmente secretario de salud es una actividad muy peligrosa. Lo hemos visto, ¿eh? No puede ser, esto no puede ser, este acceso no puede ser. Hay un problema gravísimo y en la lectura del artículo lo habéis visto. El acceso es clave en el mundo entero. Preguntas, 1, 2, 3. Não, é sobre o que você falou, de, aqui no Brasil a gente vê muito isso, se fala muito em... Soy muy duro, perdona, es que me queda muy poquito, ¿eh? No es que hablo muy así, pero no... Pessoas que falam muito, né, de que da história das gestantes, da puericultura, que a PS é para fazer agenda programada e se faz a porta de entrada e as pessoas não atendem demanda espontânea. Né? Ah, não, aqui não, é demanda, manda para o pronto-socorro.
né? Hemos visto un médico que se confesaba médico social y no hacía nada más que cosas sociales. ¿Y los pacientes tuyos dónde van? A pronto atendimiento, que hay un autobús que va muy bien. El 100% de los pacientes iban a pronto atendimiento porque él era un médico social. En PSF, ¿eh? Y eso lo permite el sistema. Eso es intolerable. Eso es intolerable. Existe médico Essa social. questão do... ¿Cómo? Essa questão da restrição ao acesso, né? El experimento imaginario ese de Einstein. Un centro de salud que empieza a funcionar como yo he sugerido. Donde un equipo empieza a estar capacitado como sugieres. Y formando nexo. Y ya hemos repartido los papeles que saben lo que hacemos. Y ya tenemos agenda que se está manejando y se cita a la gente el día anterior, el día anterior, el día anterior, por teléfono, presente, 7 de la mañana. No hay nadie. Puede haber 2 o 3 personas a la consulta de pronto atendimiento, de pronto acciones. Hay encuestas para todo. Vivaldi. Hay encuestas para todo. Y la música más odiada en el mundo es la de Vivaldi de 4 estaciones, porque la ponen en todos sitios. Tú llamas por teléfono, ¡espere! Así que ponemos la música de... La sala de espera está vacía. Hay 2 personas. Todo el equipo está a las 7 en punto. Todo el mundo está con sus puertas abiertas. Se ha tardado un segundo en ponerse la bata y en comentar que Lula parece que va muy bien con el cáncer, un segundo, porque esas cosas hay que comentarlas. Y se ven a los 2 o 3 pacientes hasta las 7:30. A las 7:30 con esta empiezan a venir porque ya saben que la de recepción le dice su hora es las 7:30, pero ya sabe que los doctores a veces tienen urgencias, esas mentiras. Así que sea paciente. Tenemos café y realmente ha habido una urgencia, mire, tómese un café que el doctor le atiende en 3 minutos, retrasado 3 minutos, perdone por el retraso de 3 minutos. Eso impresiona. Y así pasa toda la mañana. Claro, que este médico tiene 35 pacientes mínimo. Y la enfermera 35. Y es mixturado. A las 11 sí tengo una embarazada pero a tiempo he tenido un anciano complejo y después he tenido uno que ha venido con dolor de espalda y otro que ha reñido con su marido. Y la consulta es preciosa, porque es mixturada. En ningún país del mundo existe esta fragmentación de la segunda feria por la mañana niños, la segunda feria por la tarde hipertensos. Eso cualquier extranjero que lo ve dice, pero están locos. ¿Cómo pueden romper al paciente en trozos? ¿Se comprende? ¿Imaginamos? Este ejercicio de imaginación, yo he propuesto en Florianápolis que se haga de teatro. El teatro no está prohibido por Brasilia. Entonces, el centro de salud a las 5 de la tarde, cuando cierra, cierra. Y se queda todo el mundo dentro. Y dice, vamos a hacer un estudio, un experimento tipo Einstein. Y tú vas a hacer de enfermo que eres difícil, y tú vas a hacer de embarazada que eres dócil, y tú vas a hacer de hija de paciente que le anda alta hoy. Y entonces la recepción la organizamos así, la agenda la organizamos así, el ACS que tiene que recibirte y calmarte a ti eres... Y lo hacemos. Y ella hace de enfermo que grita y el ACS lo maneja y el médico está en su consulta y finalmente se entiende que se puede hacer teatro y ensayarlo. Nadie lo prohíbe y además lo grabas en vídeo, lo pones en YouTube y te conviertes en el primer centro de salud de Brasilia de Brasil que ejemplo docente que todo el mundo copia y lo traducen al inglés y en Bélgica también. ¿Lo prohíbe a alguien eso? ¿O no lo tenemos en la cabeza? Preguntas. Alguém queria... Sim, Arthur. A portaria nova da atenção básica colocou, eu achei interessante, colocou isso de que a agenda não devia, você viu isso? Que a agenda não devia mais se organizar por programas. Eu achei assim, interessante. La portaría tiene alguna ventaja. Por ejemplo, señala que la aceptación de la demanda espontánea es importante. La portaría señala que los domicilios son importantes. La portaría tiene un efecto lupa en algunos casos muy bueno. Es pena que no se haya hecho más. No, yo reconozco las cosas buenas.
Y en la carta abierta que mandamos a Pinto poníamos las cosas buenas, ¿eh? Com certeza. Estamos entonces ya con el acceso, ¿se entiende el acceso? ¿Se entiende? Ahora tenemos lo que llamamos proceso. Ya los pacientes acceden normalmente, como en el resto del mundo. Ya los pacientes vienen, ya los pacientes se ha creado un clima de concordia, de paz, los pacientes ya nos traen flores a nosotros porque saben que nos gustan, ¿de acuerdo? Ah, tiene usted flor rosa. ¡Ja! Esa ha sido la mengana que me lo ha robado de mi jardín. Eso a mí me pasaba. Había una paciente un poco mentalmente mal que robaba las rosas del jardín y cuando venía la paciente decía, esa rosa es de mi jardín. Yo no he sido, yo no he sido. ¿Quién se la ha regalado a usted, doctor? ¿Quién se la ha regalado? No puedo decirlo. Seguro que es la fulana. Pero se comprende en qué se transforma nuestra consulta. En vez de ser un sitio horrible que estamos deseando irnos, se transforma en algo vivo, precioso, un espectáculo. Que yo voy y le cuento a Mercedes, ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Estoy deseando ver a Mercedes para contárselo. Mira lo que me ha pasado. Ya tenemos el acceso, ya los pacientes entran, están calmados, oyen la música de Vivaldi y van entrando. Cuando entran deben ser tratados con cortesía y dignidad. Lo he explicado y no es broma. Claro, 35 pacientes recibidos y despedidos en la puerta son 70 veces que me levanto como mínimo. Generalmente como mínimo exploro a 30. Luego me levanto del orden de 100 veces y me lavo las manos del orden de 30. Mínimo. Porque muchos pacientes te dicen, me duele la tripa, tú un besé, le explora la tripa, se viste, ¡ah! Ya te has lavado las manos y en el pie tengo... Después el pie y otra vez te lavas las manos. Una de las cosas que me llevo en mi bolso de mano, en mi cabas, en mi maletín, es crema de manos. Porque mis manos terminan destrozadas. El médico que no lleva crema de manos en el maletín, o es un guarro, que hay, o no explora. Porque si explora las veces que debe, necesita crema de manos. Así sea un elefante. El trato hay que enseñárselo a los residentes. Los médicos norteamericanos que asisten a mi consulta se quedan pasmados porque yo doy besos a los niños. En Estados Unidos tú no puedes tocar a un niño porque eres pedófilo. Pero esto es España. Es muy interesante porque a mí me gusta dar la mano. Cuando a una niña, a un niño sé muy bien cuando tengo que darle la mano. En cuanto empieza a salir de bigote. A un niño que le empieza a salir bigote le doy la mano. Y a una niña cuando le salen tetas. A la niña que tiene tetas hay que tener cuidado porque, en fin, hay que tener cuidado. Entonces pues yo empiezo a dar la mano. Estas cosas hay que explicárselas, se ríe. Como no es de la profesión, se ríe. Pero estas cosas hay que explicarlas. Y hay que tener precauciones, pero son mínimas y se enseñan. ¿Qué hacemos con el paciente que llora? El paciente que llora es una consulta sagrada. El paciente que llora es un reto, porque no puedo dedicarle una hora aunque la hayan violado. No puedo. Hombre, si ha habido una violación en que además han matado al hijo y además han quemado la casa, pues quizás sí, pero no puedo. Me pongo a su lado. Si es hombre, si es mujer, el codo. Pero es obvio porque soy hombre, ¿o no? Porque si no, está llorando porque su marido le engaña con la vecina y me dice, a que yo soy muy guapa, doctora, o doctor. Yo, y me aproxima. ¿Estamos hablando de cosas que pasan en las consultas? ¿O no pasan? ¿O es que yo soy un pervertido? No. Entre otras cosas, en JAMA publicaron un estudio muy bueno de interacción sexual entre pacientes y médicos. Las dos profesiones de médicos que tienen más problemas son, obviamente, psiquiatra y pediatra. Psiquiatra con el trastorno mental y pediatra con la mujer que el marido deja de hacerle caso porque está mamando. Y alguien tiene que hacerle caso, pero no voy a ser yo. Los orgasmos no están incluidos en la seguridad social.
Pero todo esto es calidad, cariño, empatía, piedad, simpatía, lo que yo querría que hicieran conmigo. Según lo que quiere el paciente, porque hay pacientes que cuando el primer día le intento ayudar, porque yo esto lo hago con varones y con mujeres, con niños y con ancianos. No, doctor, no, yo mismo me quito el abrigo. Oh, nunca más le quito el abrigo. ¿Se comprende? Porque hay que adaptarse a cada uno. Si viene naturalmente una, que en España hay mucha inmigración, si viene una árabe, pues yo sé que darle la mano no puedo. Entonces yo no le doy la mano para forzarle. Buenos días, siéntese. Ni me aproxima un metro, porque es su cultura. Pero estas cosas las aprendemos y se pueden enseñar. Trato digno, estoy hablando del proceso. Todavía no he puesto una sola real, no he añadido nada. Tengo la flor, ya tiene mi currículum, ya sabe qué espera de mí, ya se ha lavado bien porque tiene la axila y tiene una mancha y quiere que se la vea y se la ha lavado bien. ¿Se comprende qué signo de respeto? Ya le he pedido excusas porque hemos tardado 3 minutos más del tiempo previsto y ya tenía un retraso de 3 minutos y lo lamento. ¿Se comprende? Cómo el paciente entra, se relaja y podemos esperar. Ahora empieza el proceso. La pregunta inicial, ya sabemos también que es clave saber cuál es el problema. Yo no puedo preguntar ¿cómo está usted? Porque me dicen mal, por eso vengo. En China, los médicos no pueden preguntar por qué usted viene, porque entonces va el médico. El médico tiene que saber por qué viene el paciente. Aquí no podemos preguntar ¿cómo está usted?, sino alguna pregunta abierta, neutra. ¿Qué le trae por aquí? ¿De acuerdo? Porque eso, y hay que dejar hablar al paciente más de 30 segundos. En el mundo está demostrado que los médicos no dejamos hablar más de 30 segundos después de la pregunta inicial al paciente. El primero que lo demostró, un otorrino en el British Medical Journal. El segundo, Igor Svat, en Eslovenia. Después muchos estudios más. Así que el paciente dice, ¿qué le trae a usted por aquí? Pues que he tenido vómitos esta noche, ¿con sangre o sin sangre? Le he dejado hablar 3 segundos. ¿Qué le trae a usted por aquí? Que tengo fiebre. ¿Hace muchos días? Le he dejado hablar 1 segundo. Mínimo 30 segundos. Y esto se aprende. Mínimo. Hay miedo, de nuevo, a que si el paciente habla, esté horas. Es mentira. Todos los estudios demuestran que los pacientes se agotan. ¿Qué? Agotan de falar. Se cansan. Empiezan a hablar con mucho énfasis que tengo fiebre porque llevo muchos días con fiebre, porque fiebre. Tú tienes que decir, ajá, no me diga, ajá, sí. Porque si no dices algo de ese estilo, el paciente se agota. Con alguna excepción, todos conocemos a gente que no se calla ni debajo del agua. En España decimos que hay gente que ni debajo del agua se calla. Pero la mayoría de nosotros nos callamos por encima del agua. Mas eu comecei a me policiar em relação a isso também, e aí, várias vezes eu me peguei, eu falei... Eso resuelto. No hay sospecha de apendicitis, no hay sospecha de meningitis, nada. ¿Se entiende? Pero si tú le preguntas, traigo al niño con vómitos, ¿tiene fiebre? Pues la verdad es que me parece que sí, no le he puesto el termómetro, pero ¿se comprende? El caso que estaba resuelto, lo has torcido completamente. Eso me recuerda a otra actividad que estamos haciendo en España gratis. Estoy diciendo actividades gratis que se podría hacer, que la sociedad podría hacer brasileña. Salió un artículo en Archives of Internal Medicine. ¿Se conoce la revista? Archivos de Medicina Interna. Archives of Internal Medicine, en inglés. Archives of Internal Medicine es, en estos 2 últimos años, muy popular, y yo he mandado algún artículo, porque tiene una serie que dice Less is better. Lo mismo en el diagnóstico que en terapéutica. Menos es mejor. Ha publicado un artículo muy bonito sobre errores en prescripción. Errores en prescripción de medicamentos. Que no va
de si antibiótico sí o antibiótico no. Va de cosas tan sencillas como piense que algún paciente no quiere medicamentos. No piense que todos quieren medicamentos. ¿Se entiende? Con 15 o 16 recomendaciones de este estilo. ¿Qué ha decidido un grupo de médicos en el que yo no estaba? ¡Oh! Traducimos trozo a trozo y le pedimos a distintos médicos españoles que pongan un ejemplo, un comentario, un vídeo, un escrito, un caso, un algo sobre... A nosotros nos han mandado en concreto el trozo justo que dice, piense que hay pacientes que no quieren medicamentos. Y nosotros hemos relatado un caso precioso de antivacuna, que hubo sospecha de que tenía sarampión. Eso se va a poner en marcha, ahora se va a distribuir por toda España a final de noviembre. No nos han pagado nada, por supuesto, son compañeros amigos, pero eso va a ilustrar a nuestros compañeros con lo mejor del Archive of Internal Medicine, traducido trozo a trozo al español y con ejemplos. Bien narración, bien entrevista de vídeo, bien, cada uno puede tener su imaginación. ¿Qué dinero ha costado? Cero. Cero. No necesitamos Brasilia. Ojalá tuviéramos Brasilia detrás, empujándonos. Pero si no empuja, el movimiento lo demostramos andando. Por lo que tú has dicho de... ¿Sigo con el proceso? Es una cosa... En la página del CESCA hay dos artículos que pueden interesar. Uno es ética de los incentivos. Ética de los incentivos lo escribo yo. Y otro es más antiguo, con Vicente Ortún, que es incentivos en atención primaria. Y ahí proponemos, y ahora ya sí hay dinero, mejorar la silla, la cadera. La cadera. Donde se sienta el paciente es la cadera, ¿no? Y donde se sienta el médico, la cadera. La propuesta es mejorar la silla. Esto procede de un antiguo médico español que decía que el mejor instrumento diagnóstico del médico es la silla. Claro, es sentarte al lado del paciente y que el paciente se sienta a tu lado. Ese es el mejor método diagnóstico. Todo lo demás, la resonancia magnética nuclear alrededor de eso no tiene nada que hacer. Pero nosotros proponemos que los tiempos han cambiado y que la silla hay que adornarla de un poco de tecnología dura. Que no puede ser que el paciente te venga a ver con esto en el bolsillo y tú no tengas ninguna tecnología. La tecnología, por cierto, en un artículo publicado por Beatriz López González, no es transformar el bolígrafo en el teclado del ordenador. Eso no es tecnología. Eso es lo mismo que hacían los escribanos sumerios en las tablillas cuneiformes, ¿se entiende? Eso no es tecnología, aunque nos lo vendan como tecnología. Eso es transformar primero el estilete que escribía en el barro, por el bolígrafo que escribe en el papel, por el teclado que escribe en la pantalla. Eso no es tecnología. Eso... Tecnología es lo que ha hecho Daniel Nutt. Daniel Nutt, ¿lo conocéis, de Belo Horizonte? Que cuando vio que nosotros promovíamos las tiras reactivas para orina, pues lo pidió a su gerencia y se lo dieron, porque a veces los gerentes no lo dan porque nadie lo pide. Y es caro, y además tiene un periodo de caducidad muy breve. Si se va a emplear sale muy barato porque ahorra muchísimo. ¿Se comprende? Eso es tecnología que nosotros proponemos que tiene que haber en el proceso. ¡Tiene que haber! No puede ser lo que hemos visto en Brasil. No puede ser. Ni para pobres ni para ricos. ¿Qué tecnología mínima? Nos han pedido, Gustavo, creo que lo comenté, un capítulo con lo que llevamos en el maletín. Y nos ha pedido la revista brasileña que hagamos una propuesta de qué material se necesitaría. Pero claramente se deduce. Tiene que haber tiras de orina. Se pueden compartir por todos el equipo, no hay por qué tener uno. Yo llevo, porque es un país rico, uno en mi maletín. Porque en los ancianos a domicilio muchos cuadros de malestar, estupor y demás son infecciones urinarias que no dan síntomas.
entonces yo los llevo. ¿De acuerdo? En último término, con tener uno en el equipo es suficiente. Lo emplea la enfermera, lo emplea... Y se va a Family Medicine, revista internacional Family Medicine, y se busca un artículo sobre valor predictivo positivo y negativo de las tiras de orina. Y se da una clase de media hora, un cuarto de hora, para que la gente sepa qué estamos utilizando. No se trata de utilizar en todo el mundo que tiene la menor molestia, ¿se comprende? Y se pasa el artículo de PLOS Medicine que demuestra que las cistitis se curan con ibuprofeno. O sea, se hace un plan de mejora del tratamiento de las cistitis. Se publica y se evalúa. Y se difunde. Y todo ello es muy barato. Y da un prestigio. No tiene que ir a urgencias, aquí mismo en un momento. Aquí mismo, doctor, sí. En un vaso de plástico, en un vaso de plástico, orine un momento, venga, oh, no tiene nada. Oh, no, solo tiene nitritos, eso es probablemente es irritativo. ¿Se comprende? Desde luego, no puede ser que las consultas no tengan oftalmoscopio y otoscopio de pared. No puede ser. Tiene que ser de pared. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que las pilas. Las pilas siempre se pudren, se gastan, no se renuevan y es mucho más caro al final. Tiene que ser de pared. Cada consulta, por lo menos de médico, y yo no estaría en contra de enfermera, tiene que tener otoscopio, oftalmoscopio de pared. Y se enseña oftalmoscopía, que es sencillísimo. Y no pasa nada por tener colirio mediátrico. Sí se enseña a utilizarlo con prudencia, menores de 45 años, sin antecedentes. Claro, no puedes poner gotas mediátricas a una anciana de 85, porque puedes tener... ¿Se comprende? O sea, cada tecnología tiene que tener un plan que no hemos visto. Hemos visto en algunos sitios mucha tecnología sin ningún plan. No puede ser que haya un desfibrilador automático sin instrucciones claras y curso y recurso todos los años. Mínimo una vez al año. Yo lo daría a dos. Con el muñeco o sin el muñeco. Uno del equipo hace de... Y un otorrino tiene que enseñar la laringoscopia. Pero se enseña muy fácilmente, ¿eh? Y tenemos el muñeco ese que... Entonces necesitamos tecnología con evaluación. Contamos en el relato de los 30.000 palabras una cosa terrible. Un sitio, que no digo cuál, en el que tienen finalmente electrocardiograma y lo emplean ellos. Electrocardiograma finalmente en Brasil, por el mismo médico y la misma enfermera, por Dios, como en Europa. ¿Cuántos electrocardiogramas habéis hecho el año pasado? 25.000. ¿Qué población tenéis? 30.000. No puede ser. El protocolo que dice que en hipertensión hay que hacer un electrocardiograma anual, hay que quemarlo en público, en una... ¿Sí? Como se hacía la Inquisición, como la Inquisición, se ponen ahí todos los protocolos y... Porque no tiene ningún fundamento científico, ¿eh? No puede ser, porque entonces el electrocardiograma se convierte en iniciador de cascadas. ¿Nos acordamos ya de cascadas diagnósticas y terapéuticas? No se puede añadir tecnología, sí, pero tecnología estoy hablando en general, ¿eh? Tecnología es organización del acceso, ¿se comprende? Sin ensayarla mínimamente, sin un programa de seguimiento de la salud. Porque en último término, no queremos que se hagan las cosas mejor, queremos que mejore la salud. ¿Se ha visto la definición de inteligencia sanitaria? No basta con hacer las cosas bien. En España es muy típico, en una de las guerras que hubo, terminaban confraternizando los enemigos. ¿Se comprende? Jugaban al fútbol entre los enemigos, porque claro, cuando la guerra dura 3 años, pues al final el del frente, pues... Entonces había la orden de disparar. Y la cumplían. ¡Pum, pum! Y a jugar al fútbol. ¿Se comprende?
Los profesionales sanitarios podemos cumplir la orden de disparar al cielo, ¡pum, pum! Y luego seguir jugando. No, no. Se trata de disparar a matar. El mejor ejemplo es chino. En una revista que se dejó de editar, que se llama Foro de la Organización Mundial de la Salud, y no tengo la referencia, pero fue un experimento que se hizo en China. En China. China, me ha preguntado antes, China ahora es un ejemplo de desestructuración social, de lo que podría ser Brasil si no tuviese la estrategia de salud de familia. Yo no dejo de reconocer que la estrategia de salud de familia es un acierto y hay que apoyarla. Y todo el curso, aquí, por si alguien no lo ha percibido, es apoyo a la estrategia de salud de familia. Y China es el ejemplo de lo que pasa en un país que no tiene estrategia de salud de familia. Ha desaparecido la atención primaria. Es un problema ultra gravísimo. Porque en las zonas rurales te puedes morir actualmente de apendicitis como en la Edad Media. De China. Bueno, en China hace unos años, hace por lo menos 15 o 20 años, hicieron un experimento muy bonito. Había muy baja tasa de vacunación y entonces le dieron a cada médico por cada vacuna puesta un incentivo. ¿Se comprende? Cada vacuna que tú pones, un incentivo. Dinero, dinero líquido. Dinero, dinero, dinero. Vacunando, vacunando, vacunando. Pero tenía un truco. Si había un caso de la enfermedad contra la que se vacunaba entre los vacunados, se devolvía todo el dinero. ¿Se entiende? ¿Qué empezaron a hacer los médicos chinos? Mirar la ampolla, mirar el termómetro, comprobar que la producción era buena. ¿Qué hacían al principio? Vacunar, vacunar, vacunar. Los pagos por actos se pueden regular, la gente no es tonta. Eso es pago por acto. Pero, anexo pago por resultado, corrección. Yo no quiero que usted vacune. Yo quiero que usted vacune bien. De manera que la salud de la población mejore. ¿Se ve? ¿Por dónde vamos en el proceso? No se trata de que la gente lo haga bien. Se trata de que la salud de la población mejore. Si no se ponen indicadores sobre ello, no funciona. No he puesto hora de descanso, hasta que no te vayas no paramos. Sí, gracias. Para que no perdamos el tiempo. El proceso es muy importante y necesita, creo que lo dijiste tú, capacitación. Capacitación. Quitar una verruga es una tontería, pero tienes que verlo. Tienes que verlo. Usar el Superbond es muy sencillo, pero tienes que verlo. Diagnosticar la hanseníasis, que tengan que venir aquí eso se enseña en 10 minutos. La lectura del mantús en la mayoría, por no decir el 100% de Brasil, es un monopolio de 2 o 3 enfermeras en la ciudad. ¿Pero por qué en el resto del mundo, que tiene menos tuberculosis, es un monopolio de todo el mundo? De nuevo estamos viendo los monopolios de las profesiones, ¿no? Sin ningún fundamento científico. Pero ¿por qué el paciente tiene que viajar kilómetros, autobuses, dinero, tiempo, para ir a hacer una prueba que se puede hacer aquí? No hemos dicho que era máxima calidad, mínima cantidad, momento apropiado, profesional, tan cerca del paciente como se pueda. ¿A qué se debe ese monopolio? Resulta inentendible. Y ahora vemos que en hanseníasis, en lepra también, cada vez más monopolio. Se está trabajando en contra del ideal. Entonces, necesitamos métodos, necesitamos tecnología. Toda la tecnología que nosotros proponemos, incluyendo un espirómetro, por supuesto, ¿cómo no va a haber un espirómetro? Incluyendo un ecógrafo, ¿cómo no va a haber un ecógrafo? Incluyendo un desfibrilador, incluyendo un microscopio, que tomas una muestra vaginal, lo pones, tricomonas. O que tomas una muestra y dices, micosis. ¿Cómo no va a haber? En el único centro de salud en el que vimos un microscopio, no en pronto atendimiento. Un microscopio, foto. ¿Quién lo utiliza? Nadie. Es de un programa anterior que anteriormente se utilizaba.
una unidad básica con residentes, con estudiantes. No lo utilizaba nadie. Estoy hablando de un microscopio, estoy hablando de un electrocardiógrafo, por supuesto. Estoy hablando de una cámara digital. ¿Se entiende? Todo puesto junto no cuesta lo que un carro. ¿Lo repito? Todo el material incluye morfina, Adrenalina, ¿dónde se ponen inyecciones? ¿Hay adrenalina? Sí. ¿Dónde? Bueno, en la farmacia, bajo llave. Como tengas un shock anafiláctico, tiene que estar donde se ponen inyecciones. En un país que tiene la extraña costumbre, insólita e increíble, de tratar las cefaleas con metamizol inyectado, intravenoso. Hemos visto inyectar metamizol, dipirona. Sí. Dipirona inyectable intravenoso para cefaleas. Sí. En ningún país del mundo sucede. Nadie emplea dipirona intravenosa para el tratamiento de las cefaleas. Es una cosa insólita. Y no me van a decir que los pacientes lo piden, porque siempre te dicen, es la cultura del paciente. Usted no entiende la cultura de los brasileños, que ese es otro mantra. La cultura de los brasileños. Los brasileños son inteligentísimos, se han convertido en la 7ª potencia del mundo. No me los convierta usted en tontos, que no son bobos. ¿Vale? Estamos hablando entonces de medicación que se necesita. Termino. No hemos visto en ningún centro glucagón, ni siquiera en urgencias de pronto atendimiento. Glucagón es la hormona opuesta de insulina. Y si hay un coma hipoglucémico, que es el que mata, el coma hiperglucémico no mata a nadie. Tienes horas y horas para tratarlo. El coma hipoglucémico no basta con la glucosa intravenosa, que es difícil de poner, sobre todo cuando se está en coma. El glucagón viene autoinyectable. Mis pacientes que tienen diabetes insulino dependiente, su esposa, su vecino, quien sea, tiene glucagón inyectable. Pero es que estamos hablando de una vida. Tiene que haber glucagón inyectable. No puede ser que los psicofármacos estén en una farmacia lejana. Desconfianza. Desconfianza de los profesionales que roban los psicofármacos. Habrá que poner un sistema de código de barras. Y se acaba esa cosa que hemos visto medieval en algunas farmacias muy bien llevadas, apuntando cada cosa. No, hombre, eso es un código de barras, señor. Que lo hemos visto en un centro de salud rural brasileño. Rural. Luego lo hemos visto en Brasil, y lo hemos visto en los supermercados. No me digan a mí que el código de barras no se emplea en los supermercados. Y sin embargo en la farmacia, código, una lista, y uno que se estropea y que tienen que devolver. Esto es medieval. Todo ese material del que estamos hablando no cuesta lo que un carro. Hay que formar a la gente sobre cómo utilizarlo. Hay que capacitar. Hay que evaluar cómo se está haciendo y hay que medir que aumenta la salud de la población. Pero se deja mucho de encaminar. Claro, porque si yo coso, ya no encamino a coser. Y me prestigio. Luego, aunque salga desnuda, no me hacen fotos. Porque claro, soy quien ha cosido. Y si hay drogadictos, me protegen. Porque su madre murió bien con una sedación terminal. Que la sedación terminal no está prohibida, sino promovida por la Asociación Mundial de Médicos, que es casi de extrema derecha. ¿Cabe alguna duda que los médicos en general somos de extrema derecha? Porque somos ricos. La Organización Mundial de Médicos es una organización muy de derechas. No obstante, promueve la sedación terminal. Está en contra totalmente de la eutanasia, La Asociación Médica Mundial se opone continuamente a la eutanasia, pero no a la sedación terminal. Mi madre, usted, le ayudó a morir. Usted pasea por las favelas y usted es sagrada. Somos los drogadictos y los traficantes lo que a usted la protegemos. Como a alguien le toca a usted un pelo, se comprende. Y entonces empezamos a estar prestigiados. Y la estrategia de salud de familia no hay que explicarla. Es que están continuamente dándole cursos a los ACS y dándole cursos a los líderes de la comunidad de lo que es la estrategia de salud de familia. Cuando las cosas hay que explicarlas mucho,
En Japón, a una mujer se le dice solo una vez en la vida te quiero. Claro, porque se sobreentiende que ya es siempre. Que si lo tienes que repetir, malo. Bueno, ese es un extremo. Pero cuando Mercedes se pone un poco pesada, que me quieres. ¡Por Dios! Llevamos 41 años juntos y todavía no duda. Pero en Japón tampoco se toca nada. Yo creo que entre un extremo y otro se comprende. Cuando hay que repetir mucho que este es un free country, es que es poco free country. Cuando hay que repetir mucho la estrategia de salud de familia, porque se demuestra andando, necesitamos dar un brillo tecnológico a la silla. El brillo tecnológico no solo es mecánica, es también psicología, forma de comportamiento, atención a consultas sagradas. Tenemos que hacer teatro de consultas sagradas. A ver, tú haz de paciente que llora porque se ha muerto su mujer. Y a ver, ¿tú qué haces? Y se graba. Esto se hace en el mundo entero. Aquí se ha empezado a hacer, Marcela Doms lo está haciendo en Florianápolis. Pero grabar hoy con esto lo podemos hacer todos. Hay que pedir permiso al paciente, hay que asegurar que se va a emplear solo para docencia y solo para ese residente. Y si se va a emplear para otra cosa hay que pedir permiso por escrito, ¿vale? Pero hoy podemos grabar todos, ¿no? No necesitamos Brasilia material, ese lo tenemos.